Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy les traigo una nueva lección de botánica. Va a ser un poco diferente el día de hoy porque va a ser una historia. La historia se llama Las aventuras de mi abuelo. Pero antes de eso, vamos a imaginarnos un poco cómo era la vida antes, la vida que vivían nuestros abuelos. ¿Cómo eran los tiempos de antes? ¿Cómo se divertían los niños antes? ¿Cómo era la naturaleza en Costa Rica hace muchos años? ¿Será que todo esto ya existía? Quizás no, quizás sí. Pues eso es algo que vamos a averiguar. Voy a leerles una historia escrita por Miss Jessica que se llama Las aventuras de mi abuelo. Había una vez dos hermanitos llamados Paula y Andrés, quienes amaban las historias que les contaba su abuelo Pedro. Un domingo, sentados en el comedor de la casa de su abuelo, le dijeron: Abuelo, por favor, cuéntanos una historia de cuando eras niño. Dijo Paula emocionada. Sí, abuelo, quiero escuchar otra vez sobre tus juegos y aventuras de la naturaleza, replicó Andrés. Ay, mis queridos nietos, qué lindos recuerdos, le dijo don Pedro un poco nostálgico. Eran un tiempo y un lugar mágico. Cuéntanos, abuelo, exclamaron Paula y Andrés a la vez. Recuerdo las ramas del gran árbol donde nos mecíamos, dijo don Pedro con la mirada perdida en un arbusto del patio, como si tuviera que retroceder el tiempo. Cada niño debía esperar su turno, continuó don Pedro contando la historia con una sonrisa en su boca. Nos montábamos en una inmensa rama que era muy flexible. Varios niños se encargaban de bajarla hasta el suelo para que otro se subiera. Luego, entre todos la soltaban y la rama se disparaba hacia el cielo tan rápido como si fuera un cohete disparando de la tierra. Luego volvía a bajar y a subir. Cuando la distancia se movía era poca, los niños la impulsaban nuevamente. Era increíble escuchar los gritos y las risas de todos cada vez que era su turno de montarse en aquella rama. Al mecernos, nos hacía sentir como si alguien hubiera cavado un hueco en nuestro estómago y lo hubiera llenado de mariposas revolteándose. Paula y Andrés escuchaban cada vez palabras de su abuelo con tanta emoción que sus ojos apenas parpadeaban. Imagínense, cuando los abuelos o los papás nos cuentan historias, nosotros nos quedamos así como, qué interesante. Recuerdo los hermosos árboles por donde quiera que fuéramos, continuó don Pedro. Habían grandes bosques cercanos a nuestro hogar donde vivían gran cantidad de animales. Nos despertábamos con el canto de las aves. El aire era limpio y fresco. Los ríos eran limpios y caudalosos. Comíamos dulces frutos bajo la sombra fresca de los árboles. Abuelo, interrumpió Andrés, sacándolo de aquel recuerdo que parecía más bien como si estuviera soñando despierto. Los ríos, cuéntanos sobre los ríos, abuelo. Con un suspiro, don Pedro contestó: eran limpios, Andrés. Mis amigos y yo corríamos hasta las pozas de los ríos, perseguidos por los brincos alegres de mis cachorritas. Cala, eran tan limpios que nos bañábamos en ellos y abríamos nuestros ojos en el agua para buscar pececillos de colores que se colocaban entre las piedras y las corrientes de agua. Luego nos acostábamos sobre las piedras del río para ver filtrarse el sol entre las ramas de los árboles y admirar las gigantescas que parecían abrazar la ribera de los ríos. En sus ramas colgaban pequeñas flores que, con el viento, caían como confeti cubriendo la orilla de los ríos con una hermosa sombra amarilla. Eran tiempos realmente mágicos, queridos nietos, dijo don Pedro suspirando. Pero abuelo, ¿por qué ahora no podemos bañarnos en los ríos? ¿Mecernos en las ramas de los árboles
¿Y comer frutos de árboles donde quiera que vayamos? Dijo Paula con un tono triste en su voz. Los ríos están enfermos, mis queridos nietos. ¿Qué significa que los ríos están enfermos? Que están sucios, están contaminados por nosotros mismos. Contestó don Pedro. Hemos tirado todo tipo de contaminante en ellos. Ustedes son la generación que deben luchar para que vuelvan a ser limpios como antes. Los bosques y los animales están desapareciendo, pero ustedes, queridos niños, no tienen que permitir que eso continúe. ¿Crees que yo pueda algún día bañarme en un río limpio, jugar en rama de los árboles, ver tantos animales nuevamente y respirar aire puro como lo hiciste tú? Preguntó Paula. Espero que algún día puedas hacerlo y disfrutes de la naturaleza tanto como yo lo hice, dijo don Pedro. Pero, ¿cuándo será ese día, abuelo? Preguntó Andrés. Mis queridos nietos, yo tengo la esperanza que ese día llegará. De nosotros depende cuidar lo que todavía tenemos. Debemos sembrar árboles para recuperar los bosques, los animales y las fuentes de agua. Debemos reducir la cantidad de residuos que producimos y evitar botar basuras en los ríos y quebradas. Pero, sobre todo, ustedes tienen que aprovechar el tiempo y aprender en la escuela a cuidar y amar la naturaleza, finalizó diciendo el abuelo. Paula y Andrés quedaron pensativos. Sin duda, en su mente ya estaba imaginando qué podría hacer para cuidar la naturaleza de la que tanto disfrutaba su querido abuelo. Fin de la historia. ¿Qué creen? ¿Qué les pareció la historia? Me gustaría que comentaran, que escucharan esta historia de nuevo con sus papás, con sus hermanos, con sus familiares y que nos preguntáramos lo siguiente. ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué fue lo que más me gustó del cuento? ¿Cuál podría ser otro final de este cuento? ¿Qué actividades podemos hacer para cuidar la naturaleza de nuestra comunidad? ¿Okay? Y como un extra, les voy a juntar en esta presentación una encuesta porque me gustaría que ustedes entrevisten a alguien de su familia, a un adulto. Y vienen preguntas muy interesantes, porque muchas veces recordar es volver a vivir. Y qué bonita la historia de este abuelo, que al recordar cómo eran los juegos antes, él podía volver a vivir, a sentir toda esa emoción, se alegraba. Entonces, chicos, el día de hoy me gustaría que pensáramos en cómo nos gustaría ver este planeta. ¿Queremos tener el planeta que nos heredaron nuestros abuelos o aún uno mejor? ¿O queremos tener un planeta que no vayan a disfrutar cuando seamos grandes? Entonces, los invito a reflexionar, los invito a realizar las actividades y espero que tengan una excelente semana. Recuerden, cuidamos la naturaleza. También los invito a seguir el movimiento Guardianes con el hashtag Soy Guardián de la Naturaleza y hashtag Movimientos Guardianes. Gracias, chicos. Nos vemos.